Bienvenidos en un nuevo video. En esta ocasión hablaré acerca de lo que es la lógica binaria. Como les comentaba hace un par de videos anteriores, para la electrónica digital se basa en aquellos componentes como son las compuertas lógicas, en las cuales nosotros podemos representar ciertas operaciones y obtener un resultado. Nosotros podemos hacer la combinación de varias compuertas lógicas en sus operaciones básicas y obtener una salida deseada a partir de varias entradas al azar o ya sea predeterminadas. Pero antes de empezar de lleno con lo que son las compuertas lógicas, es necesario conocer algunos conceptos. El primero de ellos es el siguiente, el cual es las variables booleanas. En electrónica es común representar la información con números binarios, es decir, con ceros y unos. Pero, ¿qué interpretación nosotros le damos? Como sabemos, para el caso de la electrónica, nosotros los ceros los definimos con un cierto nivel de voltaje y los unos también los interpretamos de cierta manera con cierto nivel de voltaje. Para el caso de ceros, nosotros podemos decir que de 0 a 0.8 se considera como un nivel bajo o un nivel de ausencia, que en electrónica se considera como un cero. Para el caso contrario, de 2.5 a 5 volts se le puede considerar como un, un 1 en número binario o un nivel alto. Para este caso, estas dos representaciones en electrónica las podemos considerar como las siguientes. Para el caso de cero, nosotros lo conocemos como cero lógico, falso, apagado, bajo, no o interruptor abierto. Para el caso de uno, se le conoce como verdadero, encendido, alto, sí e interruptor cerrado. Por lo tanto, nosotros para variables booleanas se maneja por lo general cero lógico y uno lógico para representarlo ya sea como valores de entrada o valores de salida. Es importante que ustedes sepan diferenciar lo que son variables booleanas con el siguiente concepto. En este caso ahora vamos a hablar sobre lo que es la álgebra de Boole. La álgebra de Boole es el medio para expresar la relación en las entradas y las salidas de un circuito. ¿Cómo nosotros podríamos entender esto? Bien, para eso necesitamos ir a lo que ya conocemos, que en este caso es la álgebra tradicional. En este caso, yo tengo las siguientes dos variables que no conozco, que en este caso es x, y, y que me tienen que dar como resultado 8. Ya sea que yo en esta parte intermedia, yo realice una operación al azar. Puedo hacer una multiplicación, una división, una suma o una resta. Como en este caso, para el álgebra tradicional, yo puedo tener varios casos posibles. En este caso les mostraré dos. El primero de ellos puede ser x por 8, que como resultado me den, x por y, que como resultado me den 8. Aquí yo tengo varias posibilidades, donde si x es igual a 2, entonces y es igual a 4. Y si x es igual a 4, entonces y es igual a 2. Como pueden ver, ya definí una operación y les asigné valores a mis dos variables que tengo. En este caso, yo tengo lo siguiente, que es x más y, que me tienen que dar como resultado 8, donde si x es igual a 6, entonces y vale 2. Si x es igual a 4, entonces y igual a 4. Si x es igual a 1, entonces y igual a 7. Como pueden ver, ya definí una operación y ya tengo una mayor cantidad de resultados posibles para cualquiera de estas dos variables. Bien, partiendo de esto que es lo que comúnmente ya tenemos conocimiento, nosotros obtenemos lo siguiente. Primero hay que saber lo que son variables lógicas. Para el caso de variables lógicas, estas sirven para representar cierta entrada y salida. Bien, como recuerdan, para lo que era el álgebra tradicional, nosotros teníamos dos variables, que en este caso eran x y y. Para el caso de variables lógicas utilizadas en electrónica, nosotros podemos tener la siguiente nomenclatura, que pueden ser principalmente la A, B, C, D, E, F o en su defecto U, V, W, X, Y y Z. Estas letras son comúnmente utilizadas para lo que son variables lógicas entre entrada y salida, donde cada letra, a contrario del el álgebra tradicional, donde podíamos tener valores desde 0 a 9 e inclusive mezclar entre ellos para formar nuevas cantidades, para el caso del álgebra booleana para variables lógicas solamente tenemos dos valores posibles, por lo que A puede ser igual a 0 o en su defecto A es igual a 1. Bien,
Para en este caso la álgebra de Boole yo puedo tener la siguiente representación, que donde yo puedo tener que la S es una salida que es igual a un conjunto de operaciones que yo debo de conocer. En este caso algunas operaciones básicas para lo que se puede encontrar dentro de la álgebra de Boole o booleana son las operaciones AND, OR y NOT, que son comúnmente como les mencionaba, las más básicas. Hay varias combinaciones de ellas que me forman varias compuertas más e inclusive hasta compuertas más complejas. Bien, entonces, en este caso recuerden la diferencia en que para variables lógicas sirven para representar cierta entrada o cierta salida, que en este caso puede ser A, B y C y D. Y para el caso de lo que eran variables booleanas, simplemente eran los valores que podíamos tener como resultados, que en este caso, o los estados que pueden ser cero lógico o uno lógico. Tablas de verdad. Las tablas de verdad es una herramienta para describir la forma en la que la salida de un circuito depende de los niveles lógicos presentes en las entradas del circuito. Un ejemplo básico sería el siguiente, en la cual tengo dos variables de entrada o dos variables lógicas, que en este caso es A y B, y tengo una salida que en este caso es denominada X, donde en las entradas solamente recuerden que yo puedo tener dos estados, cero lógico o uno lógico. Aquí tengo una serie de combinaciones y a la salida me debe de dar como resultado ciertos resultados a partir de las combinaciones previamente realizadas. Estas tablas de verdad me van a servir para yo sepa qué tipo de compuertas o qué compuertas tengo que utilizar o qué operaciones lógicas tengo que hacer para llegar a cierta salida. Y no solamente puedo tener tablas de verdad o circuitos con dos entradas, sino que también puedo tener con tres o cuatro entradas. Como pueden ver, si mientras tenga mayor cantidad de variables, voy a tener mayor cantidad de combinaciones. ¿Y cómo le hago para saber cuántas combinaciones debo de cumplir? Bien, en este caso, para saber el número de posibles combinaciones, yo tengo que hacer 2 a la n, donde n es el número de variables lógicas que tengo. En este caso, recuerden, para mi primera tabla de verdad básica, tengo dos variables de entrada, entonces sería 2 a la 2 y me da como resultado 4. Para la siguiente, tengo tres variables de entrada, por lo tanto sería 2 a la 3, que como resultado me dan 8. Y finalmente la otra, que es 2 a la 4, que como resultado me dan 16. Y ya lo único que hago es contar dichas combinaciones para ver qué son las que correspondan, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, corresponden a las que tengo. En este caso tienen que ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y finalmente la otra, que son 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. El total de combinaciones siempre se van a contar por renglones, no se van a contar por dígitos, sino por renglones. En este caso son 16 combinaciones, yo tengo que tener 16 renglones. Aquí tengo 8 combinaciones, tengo que tener 8 renglones. Y aquí tengo 4 combinaciones, tengo que tener 4 renglones. Ahora, ahora que ya sé cuántas combinaciones posibles puedo tener, ¿cómo empiezo yo a llenar mis tablas de verdad? Bien, para empezar a llenar sus tablas de verdad, ¿qué pasa si yo tengo una tabla de verdad con dos variables, donde ya sé que 2 a la 2 es igual a 4 combinaciones posibles? Yo empiezo a llenar mi tabla de la siguiente manera. Por lo general, se puede decir que se empieza a llenar tu tabla de derecha a izquierda, donde aquí puede ir A, posteriormente B y después C. En este caso, como son dos variables, tengo A y B. Aquí no importa tanto el orden que ustedes pongan. Aquí puedo poner B y aquí en este caso puedo poner A. Pero para nuestros fines vamos a poner primero A y después siguiendo del lado derecho, como si estuviéramos escribiendo B. Ahora bien, aquí ya tengo mi tabla de verdad con las posibles combinaciones. Bien, aquí como pueden ver, yo empezando de derecha a izquierda, para empezar a llenarla, empiezo con 0, 1, 0 y 1. Para la segunda columna, yo voy a tener
0, 0 y 1 y 1. Y ya tengo todas las combinaciones posibles. Aquí hay un pequeño, por así decirlo, truco en el cual, si recuerdan el valor que yo le asignaba a cada valor binario, yo tenía la siguiente combinación, donde el primero era 2 a la 0 y 2 a la 1. Ojo, este lo estoy ocupando cuando nosotros hacíamos las conversiones de decimal a binario. En este caso, 2 a la 0, ¿cuánto era? 1. 2 a la 1 es 2. Este 1 me va a indicar, por así decirlo, la cantidad que yo debo de repetir el 0 y el 1. En este caso yo debo de repetir solo una vez el 0 y el 1. Repito, 0 ya una vez, 1 una vez, vuelvo a iniciar. 0 una vez, 1 una vez. La siguiente columna, tengo que repetir dos veces el 0 y posteriormente dos veces el 1. Aquí ya tengo dos veces el 0, posteriormente dos veces el 1. Este es para una tabla de verdad de dos variables. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una tabla de verdad de tres variables? Donde yo tengo que tener 8 posibles combinaciones. Bien, empiezo a hacer lo que es mi tabla. En este caso ya tengo mi tabla, cuento la cantidad de renglones que tengo, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo mis 8 renglones. Ahora, ¿cómo empiezo a determinar las mismas combinaciones? Con con este pequeño mismo truco. Yo empiezo con 2 a la 0, que este es 2 a la 1, y finalmente 2 a la 2, donde 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, y finalmente 2 a la 2 es 4. Entonces yo empiezo, recuerden que el 1 me va a decir las veces que yo tengo que repetir el 1 y el 0. En este caso solamente lo tengo que repetir una vez, por lo tanto es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya terminé de llenar en la primera columna. Voy con la siguiente. ¿Cuántas veces tengo que repetir el 0 y el 1? Dos veces. Entonces 0, 0, ya cumplí las dos veces, 1, 1, ya cumplí las dos veces y vuelvo a empezar. 0, 0, 1 y 1. Para la tercera columna, ¿cuántas veces tengo que repetir el 0 y el 1? Cuatro veces. Por lo tanto sería 0, 0, 0, 0. Ya tengo los primeros cuatro. Paso con el siguiente. 1, 1, 1, 1. Ya tengo los otros cuatro unos. Entonces ya terminé de llenar lo que es mi tabla de verdad. Ahora paso a la siguiente, que en este caso son con cuatro variables. 2 a la 4 son 16. Quedando de la siguiente manera: A, B, C y D, y de igual manera 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, y finalmente el otro que me faltaría sería 2 a la 3 es igual a 8. Entonces vuelvo a empezar de derecha a izquierda para llenar mi columna. Empiezo con una vez, tengo que repetir solo una vez el 0 y el 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ya acabé. Paso con el siguiente. ¿Cuántas veces tengo que repetir el 0 y cuántas veces el 2? El 1, dos veces. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Paso con la siguiente columna. ¿Cuántas veces tengo que repetir el 0 y el 1? Cuatro veces. 0, 0, 0, 0. Ya están las 4. Paso con el siguiente. 1, 1, 1, 1. Ya están las 4. Vuelvo a repetir. 0, 0, 0, 0. 4 otra vez. 1, 1, 1, 1. Ya tengo mis 4. Entonces ya está listo. Paso al siguiente. ¿Cuántas veces tengo que repetir el 0 y el 1? 8 veces. Entonces sería 1, 1, perdón, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cuántas veces repetí? Son 2, 4, 6, 8. Voy con el siguiente, ya completé mis ceros, voy con el 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Cuántas veces repetí el 1? Aquí son 2, 4, 6 y 8. Ya repetí las 8 veces, entonces ya lo tengo completo. Entonces siempre recuerden que 2 a la n, donde n va a ser mi número de variables que voy a tener, y estos pequeños datos de aquí me van a servir para ver cuántas veces tengo que repetir el 0 y el 1. Ahora vamos con lo que son los operadores lógicos básicos.
Para el caso, se le conoce como operadores lógicos básicos como las operaciones básicas dentro de la lógica binaria y suelen construirse con diodos, transistores, resistencias conectados de cierta manera para obtener determinadas salidas a partir de una combinación de entradas. En este caso, algunos operadores lógicos básicos son la AND, la OR y la NOT, y hay otras combinaciones más que surgen de estas tres, que sería la NOR, la NAND. Comenzaremos con lo que es la compuerta OR. Para el caso de la compuerta OR, esta compuerta u operador representa la operación ordinaria suma, más con una excepción de una combinación, y yo la represento de la siguiente manera, en la cual yo tengo su tabla de verdad, que en este caso es igual con dos variables, AB igual a más B. Y como pueden ver, ya tengo mis siguientes combinaciones. Y este es el símbolo que yo utilizo para la compuerta OR. Es importante que ustedes recuerden las propiedades de la compuerta OR y el símbolo, ya que es lo que es comúnmente se va a estar ocupando durante el curso. Bien. Entonces, ya que identifiqué lo que tengo su símbolo y su tabla de verdad, como pueden ver aquí, por así decirlo, lo que estoy haciendo es un proceso de suma, que en este caso 0 más 0 me da como resultado 0, 0 más 1 me da 1, 1 más 0 me da 1, y aquí 1 más 1, nosotros, como sabemos, bueno, o se nos ha dicho que 1 más 1 es 2, pero en este caso, para lo que se le conoce como la parte de uso para lo que son las compuertas lógicas o operadores lógicos, 1 más 1 se representa como que igual a 1. Bien, una vez que ya identificamos lo que es su tabla de verdad y su símbolo, es importante que nosotros recordemos también una cosa, que es su expresión booleana. Y nosotros es esta, donde x es la salida, es igual a más b, donde el más me representa la operación o la compuerta lógica OR. En este caso, igual puedo tener ya sea de 2 o 3 entradas y surge el mismo caso. En este caso, yo tengo que 0 más 0, 0, 0 más 1, 0 más 0 más 1 me da como resultado 1. Aquí 0 más 0 me da igual como resultado 1. 0 más 1 en vez de que me dé 2 me da como resultado 1. 1 más 0 me da 1. 1 más 0, 1 más 1, 1. 1 más 1 me da como resultado 1 y 1 más 1 me da como resultado 1. Aquí si ustedes ya lo empezaron a deducir, en esta compuerta como pueden ver, yo simplemente voy a tener la salida un 1 cuando en cualquiera de mis variables tenga presente el 1. Como pueden ver en este ejercicio pasa lo mismo. En este caso, si yo tengo la presencia de 1 o ya sea en una o en mis dos variables, voy a tener como resultado 1. En este caso, si yo tengo mis tres variables de entrada, es necesario que yo tenga 1, 2 o 3, en cualquiera de esas tres un 1 para que yo sea posible en mi salida tener como resultado un 1. Y la expresión booleana es la misma, es igual a más b más c. Y si yo, este es el pequeño ejemplo para el último, donde tengo si x es igual a 1 más 1 más 1, aún así me va a estar dando como resultado 1, solamente para esta condición. Para el caso de expresión booleana, nosotros lo leemos de la siguiente manera. X es igual a OR B OR C. Entonces, lo importante para recordar para esta compuerta es lo siguiente. La operación OR produce un resultado, es decir, una salida de 1 siempre que cualquiera de sus entradas sea 1. En cualquier otro caso, la salida será 0. Como pueden ver, para el caso de la compuerta OR, sin importar si yo tengo un 1, dos unos o tres unos, siempre me va a dar a la salida un 1. Si yo, en caso de que tenga una ausencia de todas mis variables que me involucre, me va a dar como resultado 0. Es decir, si yo tengo aquí otra variable que sea D, y D también empieza con 0, es decir, que las 4 estén con 0, me va a dar como resultado 0. Las demás me pueden dar 1 siempre y cuando ya sea que tenga 1, 2, 3 o 4, 4 veces repetido el 1. No importa tanto esa parte. Y esta es la que les comentaba, la última, que la expresión x igual a
más b se lee como x es igual a or b. Por la operación, este símbolo nos indica que es la operación OR. Entonces, siempre recuerden que para la compuerta OR, yo mínimo debo de tener un 1 para tener a la salida un 1. Puedo tener ya sea 2 unos, 3 unos, 4 unos, y así aún así a mi salida voy a tener siempre un 1. Si yo tengo ausencia en todas mis entradas o variables de entrada, me va a dar como resultado 0. Pasemos a la siguiente, que es la compuerta AND. Esta es la expresión booleana para la operación AND. Es x igual a punto intermedio b. Esta expresión, el signo, es decir, el punto intermedio, indica la operación booleana y no la operación de multiplicación. A pesar de que se puede decir que las propiedades de una multiplicación es como las propiedades de una multiplicación en cuanto a los números lógicos va a ser, por así decirlo, el mismo resultado. Como estamos hablando de expresiones booleanas, nosotros lo vamos a denotar como la operación AND. Bien, y en este caso tenemos la siguiente tabla de verdad, igual con las mismas combinaciones, y en este caso tenemos el siguiente resultado. También tenemos lo que es su símbolo de su compuerta lógica. Aquí, como pueden ver, ya es más diferente a lo que es la compuerta OR. La compuerta OR tenía una pequeña curva al inicio y una pequeña curva a la entrada. Bien, aquí tenemos lo que es su tabla de verdad. Como les comentaban, a veces nosotros decimos que la compuerta no es una multiplicación, pero conserva lo que son sus propiedades. Es decir, yo puedo decir que 0 por 0 me da como resultado 0, 0 por 1 me da como resultado 0, 1 por 0 me da como resultado 0 y 1 por 1 me da como resultado 1. Y nosotros para su expresión booleana la ponemos de la siguiente manera, que sería x igual a punto b, o nosotros igual podemos omitir el punto y simplemente ponerlas juntas, que sería igual a b. Bien, y de la misma manera, yo también puedo tener ya sea 3 entradas o inclusive hasta más. Y de igual manera, aquí sería lo mismo. 0 por 0, 0. 0 por 0 por 1 me da 0. 0 por 1 por 0 me da el resultado 0. Y así con las demás. Para el caso de la última, que es 1 por 1, me da como resultado 1. Ahora bien, aquí como ustedes ya lo pueden notar, o si no lo han visto en esta parte, yo necesito tener en todas mis variables un 1 para que me dé a la salida como resultado 1, a comparación de la compuerta OR, en la que aquí yo, por ejemplo, tenía este 1 y las demás 0 me daba como resultado 1, igual para el resto. En este caso, la compuerta AND, es necesario que yo tenga todas mis variables en 1 para que yo tenga un resultado o yo tenga mi salida un 1 lógico. En este caso, como pueden ver, para una tabla de verdad de dos variables, yo tenía que tener estos resultados de aquí para poder tener lo que sería un 1 lógico a la salida. Y de igual manera para lo que era el siguiente caso. En este caso necesitaba tener lo que eran 3 en todas mis variables un 1 para tener una salida 1 lógico. La operación AND se realiza de la misma forma que la multiplicación ordinaria de unos y ceros, por así decirlo. La salida de la compuerta AND será 1 solo para el caso en el que todas las entradas sean 1. Para todos los demás casos la salida será 0. Es lo que les comentaba. Yo necesito tener a fuerzas en todas mis entradas un 1 para que me dé como resultado 1. Si yo tengo en mis entradas, no importa si tengo un 1 o, o dos unos, pero tengo 3, por así decirlo. Si yo tengo tres líneas de entrada y ya sea que solo una o dos me den como resultado que me estén mandando una señal de 1, me va a dar como resultado 0, porque es necesario a fuerzas que yo tenga en todas mis entradas un 1. Y la expresión para en este caso la expresión x igual a b se lee como x es igual a and b.
Y en este caso, por ejemplo, en esta expresión de 3 variables sería A, AND, B, AND, C. Compuerta lógica NOT. Para el caso de la compuerta lógica NOT es distinta a las operaciones OR y AND, ya que se puede realizar sobre una sola variable de entrada. Si la variable A está sujeta a la operación NO, el resultado se puede expresarse así, en el cual si yo, por ejemplo, como les comentaba al principio, solamente yo tengo una línea de entrada y una línea de salida, para el caso de su compuerta lógica, si yo tengo un 0 a la entrada, me va a dar, como es de negación o de oposición, voy a tener un 1 a la salida. Si yo tengo un 1 a la entrada, voy a tener un 0 a la salida. Y su símbolo es el siguiente. Aquí es importante, por así decirlo, la presencia de un pequeño círculo siempre denota lo que es la parte de inversión. Este pequeño símbolo va a estar presente en las otras dos compuertas que les voy a mostrar a continuación, y simplemente para que no se muestre este pequeño círculo que es de negación, se le agrega ese triángulo para denotar claramente que es una compuerta NOT. Y la expresión booleana es la siguiente, que sería x es igual a con una pequeña línea arriba. Esta pequeña línea arriba me va a indicar a mí que es una A negada. Compuerta NOR. La salida de la compuerta NOR es el inverso exacto a la salida de la compuerta OR para todas las posibles entradas. Entonces, si ustedes recuerdan cuál era la tabla de verdad de la compuerta OR o no la recuerdan, aquí la tengo de nuevo, donde tenía mis dos variables de entrada y para la compuerta OR era A más B. Y en este caso como resultado me daba la siguiente tabla de verdad, que en este caso era 0, 1, 1, 1, donde recuerden que la propiedad de la compuerta OR es necesario que yo tenga al menos un 1 para que en mi resultado me dé un 1 a la salida. No importa si yo tengo 2 o todas mis variables están en 1, con que yo tenga por mínimo un 1, voy a tener un 1 a la salida. Para el caso de la compuerta OR, como les comentaba, yo voy a tener una inversión. Eso quiere decir que se van a invertir mis valores. Si en la compuerta lógica OR yo tenía un 0 al inicio, aquí yo voy a tener un 1. Si yo tenía un 1 en mis combinaciones restantes, yo voy a tener aquí lo que es un 0. Aquí, por así decirlo, cambia un poco la analogía. Es decir, que en la compuerta OR yo necesito tener todos a fuerzas, todos en 0 para que me dé como resultado un 1. Si yo tengo al menos un estado de presencia o un 1 lógico en mis entradas, aún así me va a dar como resultado 0. Entonces siempre es necesario que yo en todas mis entradas tenga lo que se le conoce como un 0 lógico para que yo tenga en mi salida al menos un 1. Y el símbolo, por así decirlo, es el siguiente, en el cual yo tengo mi compuerta OR, que me da como resultado A más B, y yo le aplico un inversor a este resultado, dándome como la siguiente expresión, que sería x es igual a más B, y arriba de esa expresión yo voy a poner una línea que me va a explicar lo que es la negación que se vio en la compuerta anterior. Para no expresar estas dos compuertas de esta manera, se crea su forma simplificada o su simbología simplificada, que es la siguiente, donde recuerden que el circulito me indica que es la inversión, dándome como resultado de la compuerta NOR lo siguiente, que sería el mismo símbolo junto con la pequeña bolita que me indica inversión, y x es igual a más b sobre su y yo en la parte de arriba una raya para identificar que es una negación. Y de igual manera, yo puedo tener una compuerta OR de 3 entradas o de 4 entradas con su pequeño circulito que me indica la inversión, y me quedaría de la siguiente manera mi expresión, que sería A más B más C y una rayita sobre esas 3 variables de entrada. Y mi expresión booleana sería la siguiente, que sería x es igual a más b sobre mi rayita. Entonces recuerden que para este caso de la compuerta NOR es necesario que yo todas mis entradas estén en 0 para que yo tenga un
1 a la salida. Entonces siempre hay que grabarse eso. Yo necesito tener todas mis entradas en 0 para que tenga un 1 a mi salida. Para el caso de la compuerta OR, yo necesitaba al menos tener en una entrada un 1 para poder tener a mi salida un 1. No importa si tenía 2, 3, 4, no importa. Yo necesito mínimo tener un 1 para que tenga un 1 a la salida. Para el caso de la compuerta NOR, yo necesito tener todos en 0 para que tenga un 1 a la salida. Compuerta NAND. Para la compuerta NAND, la salida de la compuerta NAND es el inverso exacto de la compuerta AND para todas las posibles condiciones de entrada. Entonces, para aquellos que no recuerdan la combinación o la tabla de verdad de la compuerta AND, les traigo la siguiente, que es 0 y 0 me da como resultado 0, 0 y 1 me da como resultado 0, 1 y 0 me da como resultado 0 y 1 y 1 me da como resultado 1. Recuerden que la propiedad de la compuerta AND es que yo necesito tener todas mis entradas en 1 para tener un 1 a la salida. Entonces siempre debo de tener todas. ¿Qué pasa para ahora que es la compuerta NAND? Bien, se invierte esto. En este caso, donde yo tenía ceros, voy a tener unos, y donde tenía unos, voy a tener un 0. Aquí, para que ustedes se puedan dar mejor la idea de lo que es la compuerta NAND, aquí como pueden ver, donde yo tenía unos, me da como 1 y 1 me da como resultado 1. Entonces aquí para la compuerta NAND, si yo tengo en todas mis entradas un 1, me va a dar como resultado 0. Todas las demás me van a dar como resultado 1. Entonces, para esta parte, si, resumiéndolo o haciendo la analogía, si yo en la compuerta NAND yo tengo todas mis variables de entrada como un 1, me va a dar como resultado 0. Todas las demás me van a dar como resultado 1. Entonces, es necesario tener todas las entradas en 1 para que me dé como resultado 0. Las demás me van a dar como resultado 1. Y de igual manera, tengo lo que es mi símbolo de la compuerta AND, le aplico una negación y posteriormente tengo A por B, por así decirlo, y junto con arriba va a tener una línea de expresándome que es la parte de negación. Y se reduce al siguiente símbolo, en el cual yo tengo mi símbolo de la compuerta AND, junto con la bolita de la negación, que ya sería la compuerta NAND, y igual de la misma manera sería X es igual a AB con una rayita en la parte de arriba. Y la expresión booleana sería la siguiente. X es igual a B y la rayita sobre esas dos letras. Una vez que ya pasamos por así decirlo, a las compuertas básicas, hay otros circuitos lógicos especiales que son prácticamente la combinación de todas estas. Para el caso de la compuerta AND y la compuerta NOR, simplemente eran combinaciones de dos compuertas. Aquí ya existen las combinaciones de esas tres compuertas y un poco más, por así decirlo, un poco más complejas. Para en este caso, estos circuitos lógicos especiales son comúnmente utilizados en la electrónica debido a las propiedades que estos tienen. La primera de ellas es la compuerta OR exclusiva o mejor conocida como XOR y la NOR exclusivo mejor conocida como XNOR. Para el caso de la compuerta OR exclusivo o XOR, yo tengo la siguiente combinación de compuertas lógicas, donde tengo dos variables de entrada, a una se le aplica una negación y a la otra también. Tengo dos compuertas, que estas recuerden que es las compuertas AND, y finalmente esas dos salidas las uno a una compuerta OR. Para este diagrama no hay tanto problema si ustedes aún no lo saben leer, eso se los explicaré en el siguiente video. Y nosotros obtenemos la siguiente expresión de salida, que es X es igual a A más A, en este caso A negada B más AB negada. Y esto se reduce al siguiente símbolo, que en este caso su expresión booleana sigue siendo, nosotros lo podemos leer de la siguiente manera, X es igual a negada B más A B negada, para que no usen lo de la terminología de AND OR. Aquí igual pueden hacer lo siguiente, que sería A negada B OR A B negada. Entonces,
este circuito yo lo puedo reducir a un simple símbolo, que sería el siguiente, que sería mis dos entradas AB. Tengo el símbolo de lo que es la compuerta OR, como pueden ver, y agrego a la entrada una pequeña curva. Y finalmente mi salida. Y su tabla de verdad es la siguiente. Para este caso tengo AB, mis combinaciones 0 y 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y mi salida X, que en este caso me da como resultado 0, 1, 1, 0. Aquí, como ustedes pueden notar, se podría decir aquí para este caso, para nada más para lo que es la compuerta lógica OR, XOR de dos entradas, como pueden notar, o si ya se dieron cuenta, si yo tengo 0 y 0, me da como resultado 0. Aquí si tengo 1 y 1, me da como resultado 1. Pero aquí, ¿qué pasa? Si mis salidas son diferentes entre sí, me da como resultado 1. Entonces, aquí 0 es diferente de B, sí, me da como resultado 1. Entonces aquí A es 1, B es 0. ¿1 es diferente de 0? Sí, entonces me da como resultado 1. ¿Qué pasa con estas dos de aquí? A y B son iguales, sí, me da como resultado 0. Aquí, ¿qué pasa? A y B igual son iguales, sí, entonces me da como resultado 0. Entonces, por así decirlo, de forma analógica voy a tener, siempre y cuando mis entradas sean diferentes entre sí, voy a tener un 1 a la salida. Si son iguales, me va a dar como resultado 0. Solamente para la compuerta XOR de dos entradas, porque sus propiedades cambian para una compuerta XOR de tres entradas o inclusive hasta de cuatro entradas. Entonces, solamente para el XOR de dos entradas, si mis entradas, si mis dos entradas para mi compuerta XOR son diferentes, me da como resultado un 1. Si son iguales, me va a dar como resultado 0. Y yo obtengo también esta expresión yo la puedo reducir de la siguiente manera, que sería X es igual a A. Este símbolo me denota lo que es la compuerta XOR B. Entonces sería A XOR B. Que esto prácticamente sería lo mismo que si yo tuviera A negada B OR A B negada. Vamos ahora con la última compuerta, que en este caso es la NOR exclusiva o XNOR. De igual manera, surge a partir de la combinación de las tres compuertas básicas. Aquí, como pueden ver, ya cambió, por así decirlo, lo que fue el armado en comparación de la otra. De igual manera, esto se los explicaré en el siguiente video. Aquí lo que nos importa, lo que es por así decirlo, es su expresión, que en este caso tenemos que X es igual a A más B, X es igual a AB más A negada, B negada. Entonces, esta expresión es la que nos interesa a nosotros. Y de igual manera, yo voy a tener lo que es el circuito reducido a un simple símbolo, que en este caso, una vez que ya tengo anotado lo que es su expresión booleana, yo voy a tener el siguiente símbolo, que es igual a B, el mismo símbolo de la compuerta XOR junto con el pequeño círculo, que recuerden que es la inversión. Ahora yo tengo su siguiente tabla de verdad, las mismas combinaciones y sus diferentes salidas. Aquí, ¿qué es lo que pueden ustedes deducir a simple vista? Es que si A y B son iguales, me va a dar como resultado un 1. Por ejemplo, A es igual a B para el primer caso, si son iguales, me va a dar como resultado un 1. Para el segundo, A y B son iguales, no son iguales, me va a dar como resultado 0. El tercer caso, A y B son iguales, no, entonces me va a dar como resultado 0. Cuarto caso, A y B son iguales, sí, me va a dar como resultado un 1. Entonces aquí, como pueden ver, ya son opuestas, es todo lo contrario a lo que era la simple compuerta XOR. Y de igual manera, yo puedo reducir esta expresión que tengo aquí a una simple expresión como la siguiente, donde tengo que es X es igual a X, el símbolo de X OR B y la pequeña línea arriba, la línea que cubre lo que es la A y la B junto con el símbolo, indicándome que es la compuerta XOR. Entonces, si yo tengo este símbolo, esta expresión de A, B, OR, AB negada, A y B negada, yo lo puedo reducir a la siguiente expresión, que sería X es igual a
el símbolo de OR, B, y la línea arriba que me está indicando lo que es la negación. Entonces, para esta parte, como les comentaba, nosotros estamos realizando lo que es fue la pequeña introducción sobre lo que son las compuertas lógicas. Para nosotros es importante que por así decirlo, sepamos o nos memoricemos, como ustedes lo quieran llamar, lo que son sus tablas de verdad. Es importante saber diferenciar entre las tablas de verdad, entre una AND, OR, XOR, XNOT, NOT, NAND y NOR. Y también recordar lo que son sus diferentes anotaciones en cuanto a expresiones booleanas, porque es lo que vamos a estar hablando durante este primer curso y parte del segundo. Entonces, espero que les haya quedado claro esta parte de lo que es lógica binaria y esta pequeña introducción a lo que son las compuertas lógicas básicas. Los veo hasta el siguiente video y esto es todo por hoy.